Siempre se ha escuchado esa pregunta que pica, que está ahí en el aire, ¿no? Pero ¿por qué a Nixon sí lo pudieron sacar del poder y a Donald Trump no? Y esa pregunta pues es muy válida, porque cuando tú ves que un presidente se pasa los límites, que juega con la justicia, que usa al Estado como garrote, uno dice, bueno, ¿y aquí quién va a frenar esto? Vamos a hablar de eso sin enredos, sin clase de historia eterna. Y sí, esto está en un reportaje que hizo el New York Times, que se llama Tras Watergate, la presidencia quedó domesticada, Trump la está desatando. Como siempre, voy a tratar de explicarlo sencillo para que lo entiendas, incluso si no te sabes ninguna ley de memoria. Empecemos con una pregunta básica. ¿Qué fue lo que Watergate domó? Pongámoslo así en criollo. Watergate no fue solamente un robo en un hotel. Recuerden que lo que pasó allí fue que en plena campaña entraron a robar información de sus rivales, los atraparon y ese intento de ocultarlo destruyó la presidencia de Nixon. Entonces, como les decía, no fue solamente un robo en un hotel, fue la prueba de algo más grave, que un presidente podía convertir el gobierno en una máquina personal. Lista de enemigos, o sea, a este me lo persiguen, a este lo aplastan y a este lo auditan. Departamento de Justicia politizado, la ley usada como arma, no como regla, agencias supuestamente independientes pero jaladas como marionetas, y el ambiente general, corrupción, castigo al rival, premio al aliado. ¿Y qué pasó después? Pues el Congreso en esa época dijo, bueno, ya, esto se salió de control y empezaron a poner barandillas, como en una carretera peligrosa. No es que te quiten el carro, te ponen barreras para que no te mates, ni mates a los demás. Entonces vinieron reformas y prácticas para fortalecer controles éticos, proteger empleados públicos de presiones políticas, limitar abusos en guerra y gasto. Y muy importante, separar la Casa Blanca de los casos del Departamento de Justicia. ¿Para qué? Para que no fuera la justicia del presidente. Algo que claramente no está ocurriendo ahora. Eso lo hemos visto recientemente con los archivos Epstein. La idea en ese momento, por decirlo así, era no solamente curar el cáncer, sino evitar que volviera. Y entonces, ¿qué está haciendo Donald Trump? Pues romper las barandillas. Y aquí es donde el Times dice, Trump no está gobernando dentro de esas barandillas, las está arrancando. Miren, Donald Trump empezó por algo clave, los inspectores generales. Son los que revisan despilfarro, abuso, trampas, contratos raros. Y claro, eso molesta cuando tú quieres controlar todo. En su segundo mandato, se reportó el despido de 17 inspectores generales. Y eso terminó en tribunales. Una jueza federal, Ana Reyes, concluyó que el proceso violó requisitos legales, aunque no lo reinstaló. Traducción sencilla. Sí, parece ilegal, pero igual se quedan por fuera. ¿Y qué mensaje manda eso? Que el que vigila, estorba. Y el que estorba, se va. Y aquí se pone delicado, porque miren, una democracia sin justicia independiente, pues se vuelve una caja vacía. El artículo menciona algo muy grave, una lógica donde el Departamento de Justicia deja de ser la ley y pasa a ser la política con placa, o la política del presidente. Y cuando eso pasa, mi gente, pues la democracia se empieza a parecer a esas películas donde el poder dice, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Otra barandilla post-Watergate era no hacer guerra como si fuera capricho personal, y aquí conecto con algo que en todo el 2025 se reportó, lo vimos en varios videos, operaciones y ataques de Estados Unidos en el Caribe y cerca de Venezuela, bajo la narrativa de lucha antidrogas, con controversia sobre hasta dónde puede actuar el presidente sin pasar por el Congreso. Incluso, y ustedes lo saben, violando los derechos humanos. ¿Recuerdan esa lancha que fue bombardeada en septiembre y que luego se dieron cuenta que habían quedado 2 personas vivas? ¿Y qué hicieron? Llegaron nuevamente a rematarlas. No me voy a meter hoy en todo el expediente militar, pero lo importante para esta conversación es la idea de que cuando el Ejecutivo actúa como si las barandillas fueran decoración, pues ahí estás viendo tú el patrón. Y volvamos a la pregunta con la que empezó el video. Entonces, ¿por qué a Nixon sí lo sacaron y Donald Trump sigue por ahí jugando a hacer videos con inteligencia artificial? Esta parte se la voy a decir así cruda, sin romanticismo. Primero, porque en tiempos de Nixon hubo algo que hoy está roto, vergüenza política. Antes, cuando el escándalo era innegable, muchos políticos pensaban, si lo defiendo, me llevo a mi partido al abismo. Y ahí es donde se partió el apoyo. Hoy, en cambio, pues hay un fenómeno distinto. Hay gente que no evalúa qué hizo, sino de qué bando es. Y así, pues el costo de defender lo indefendible a veces se premia, no se castiga. Segundo, porque Nixon quedó acorralado por evidencia y por su propio partido. Con Nixon llegó un punto en el que el sistema, incluyendo republicanos, dijo hasta aquí. Con Donald Trump es diferente.
La realidad es otra. Polarización brutal, incentivos electorales distintos y un ecosistema mediático donde el escándalo se puede convertir en ataque del enemigo. Tercero, porque quitar un presidente no es un botón. O sea, en Estados Unidos sacar a un presidente no es como denunciarlo y ya. Tienes impeachment, Senado, mayorías, cálculos. Y si el partido del presidente decide atrincherarse, bueno, se vuelve una muralla. Entonces la pregunta, ¿por qué no lo sacan? Pues tiene una respuesta incómoda. Porque no basta solamente con que sea grave, tiene que existir voluntad política, costo electoral para defenderlo y un mínimo de consenso sobre lo que es inaceptable. Y eso, amigos, pues es justamente lo que Watergate dejó claro, que una democracia puede caer no por invasión, sino por corrupción interna y por desconfianza total en el gobierno. Aquí va una frase para que te la lleves. Nixon trataba de esconder el abuso, Donald Trump lo normaliza y lo reta en público. Y cuando el abuso se normaliza, pues el país entra en una zona peligrosísima. La gente deja de creer en la justicia, deja de creer en elecciones, deja de creer en instituciones. Y ahí sí, pues amigo, lo que queda es puro músculo. Ahora, lo que se viene es aún más interesante, y aquí es donde el tema se pone pesado, porque ya no solamente es poder o control del Estado, es poder más negocio mezclado en la misma licuadora. Mientras tú y yo estamos hablando de barandillas, controles y ética post-Watergate, la interrelación entre los negocios de Donald Trump y la presidencia se aceleró a un nivel que antes, honestamente, nadie lo imaginaba. Mira esto, World Liberty Financial, la he mencionado en un par de videos, una empresa cripto vinculada a la familia Trump ha sido reportada como parte del ecosistema de negocios alrededor del presidente, con participación de figuras conectadas a Steve Witkoff y su familia. ¿Recuerdan a Witkoff? Ahí está, el enviado a Rusia, el que va y habla con Putin ahí al oído. Y al mismo tiempo, pues el giro regulatorio en Washington hacia la industria cripto, pues ha sido claro. La SEC, que es la que controla toda esa parte, cambió el tono en cuanto a regular las criptomonedas. El Departamento de Justicia cambió el tono y casualmente, pues eso ocurre mientras el círculo cercano al presidente también está metido hasta el cuello en el negocio. O sea, no es ninguna teoría conspirativa, es el patrón. Negocio crece, regulador afloja. Negocio se beneficia, poder protege. Ahora, agárrense la silla con el cafecito porque esto parece un guión de Netflix. Changpeng Zhao, CZ, cofundador de Binance, es todo un peso pesado del hombre, y aquí vienen tres cosas juntas que huelen a gasolina al lado de una fogata. Resulta que la SEC se baja del caso. La SEC retiró, desechó su demanda contra Binance. Esto se reportó como un giro grande en la postura regulatoria bajo la administración de Donald Trump. Segundo, el negocio se mueve con el mundo Trump. Reuters reportó que la stablecoin USD1, vinculada a World Liberty Financial, fue usada para cerrar una inversión de $2.000 millones. O sea, eso no es una compra cualquiera. Eso es una transacción gigantesca que le da legitimidad, volumen y oxígeno político al proyecto. Y lo último, el indulto. La cereza del pastel. Donald Trump indultó a CZ el 23 de octubre del 2025, pese a que Shao se había declarado culpable en 2023 por violaciones relacionadas con control antilavado. Entonces, el ciudadano común ve esto y dice, o sea, ¿me vas a decir que aquí no hay conflicto? Por eso es que el senador Richard Blumenthal, pues según el enfoque del reportaje, lo resume con una frase durísima, que la ley no anticipó este nivel de descaro con tanto dinero en juego. No estamos hablando de milloncitos, estamos hablando de miles de millones. Ahora, otro capítulo interesante es la memecoin asociada a Donald Trump. Atención a esto, se reportó que se convirtió en una vía para que el dinero fluya desde inversores hacia el entorno del presidente. Y el punto que encendió alarmas fue este. Donald Trump anunció una cena para los 220 principales poseedores del token y eso disparó críticas por apariencia de conflicto, porque pues obvio suena a vender acceso. ¿Se acuerdan esa cena donde incluso llegó gente con máscaras y todo esto? Y aquí es donde cualquier ciudadano dice, espérate, o sea que para sentarte cerca del presidente tienes que comprar millones en criptomonedas. Eso no es innovación financiera. Esto es la política convertida en negocio VIP. Y aquí viene la trampa legal con la que pues, muchos se refugian. Es cierto que pues, hay normas federales de conflicto de interés penales que históricamente eximen al presidente y vicepresidente porque sus decisiones tocan tantos temas que, bueno, sería imposible operar. Pero, eso venía acompañado de algo básico. Se asumía que un presidente quería actuar con ética o por lo menos aparentarlo.
Y aquí hay algo interesantísimo que en su momento dijo Antonín Scalia cuando estaba en el Departamento de Justicia, en el sentido de que aunque ciertas reglas no apliquen técnicamente al presidente o al vicepresidente, pues sería indeseable como política incurrir en esa conducta y que romper esas normas alimenta críticas dañinas. Traducción sencilla, puede que no sea ilegal, pero es una pésima idea y destruye la confianza. Y si tú destruyes la confianza, pues ya volvimos al corazón de Watergate. La república se hunde cuando el pueblo deja de creer que hay justicia pareja. Ahora, conectemos todo esto con lo otro, el poder. Porque algunos dicen, no, 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 no. Esto no es corrupción. Esto es autoridad presidencial. El presidente es el ejecutivo. Y ahí aparece una doctrina que la derecha lleva décadas empujando. La teoría del ejecutivo unitario. En lenguaje simple, la idea de que todo el poder ejecutivo recae en el presidente y por eso él debería poder controlar y destituir a quienes ejecutan funciones dentro del ejecutivo, incluso en agencias que el Congreso diseñó como independientes. Miren, esta visión se fortaleció en la era Reagan y con el tiempo pues fue ganando terreno en círculos conservadores, pero ojo amigos, aquí está el detalle que el ciudadano común entiende sin necesidad de saber nada de leyes. Una cosa es decir, el presidente manda y otra cosa es usar esa idea para decir, yo mando y por tanto nadie me vigila. Pues ahí ya no estamos hablando de presidencia fuerte, estamos hablando de presidencia sin frenos. Y hasta expertos que creen en un ejecutivo poderoso han advertido sobre el riesgo de usar esa teoría como excusa para el desenfreno. Y hay otro punto importante. Entonces, ¿cuál es el papel del Congreso y por qué no actúa? Formulemos nuevamente la pregunta. ¿Por qué a Nixon sí lo sacaron y a Donald Trump no? Bueno, porque muchas de esas barandillas requieren que el Congreso las haga valer. Pero con el partidismo actual, pues cada vez es más raro ver coaliciones bipartidistas que le digan no a un presidente como Donald Trump. Ustedes lo han visto con lo de los archivos Epstein. Han sido muy pocos los republicanos que se han desmarcado o que por lo menos han apoyado la idea de revelar esos archivos. Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie, republicanos a los que Donald Trump les ha caído con todo y ya les declaró la guerra. Es decir, la herramienta del Congreso sí existe, pero el que la tiene en la mano, pues no la usa. Y mientras eso pasa, pues seguimos viendo el combo completo. Debilitamiento de supervisión. Es decir, inspectores generales despedidos y un tribunal incluso reconociendo ilegalidad sin restitución. Giro regulatorio más suave con criptomonedas. Todo le bajaron el nivel al control de las criptos. Y negocios vinculados al entorno presidencial creciendo con decisiones que para cualquiera crean apariencia de conflicto. Amigos, eso en cualquier democracia sería prender todas las alarmas, pero pues aquí no. Entonces, para cerrar ya todo esto, lo de Trump ya no es solamente romper barandillas como en Watergate, es romper barandillas mientras el dinero circula alrededor del poder y ahí es donde la pregunta se vuelve más dura todavía. Si el sistema no puede frenar esto, ¿qué viene después? Si este análisis te sirvió de algo, ya sabes, la mejor manera de apoyar es suscribiéndote, comentando, compartiendo la información del canal. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Un abrazo para todos.